Gracias, presidente. Señorías, estoy aquí para algo más que explicar a los ciudadanos por qué lo que han traído a esta Cámara ni son presupuestos, ni son generales, ni son para el conjunto del Estado. Comenzaré en todo caso por algo bueno, o mejor dicho, por lo mejor. Estos serán los últimos presupuestos de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Esta afirmación, señorías, no solamente es un deseo personal, un deseo de mi partido, es la conclusión lógica a la que ha llegado la mayoría de los españoles y cada vez más hartos de lo que se está viviendo en nuestro país desde hace ya algunos años. Hartos de que se ignoren las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, hartos de la arrogancia de no aceptar ni el más mínimo error ni la más mínima propuesta, hartos de que se falseen los datos, hartos de que se descalifique a todo aquel que disienta y, sobre todo, hartos de los pactos en contra de los intereses generales. Si la mayoría de los españoles estamos hartos de que la minoría independentista ponga precio a la dignidad de una nación de 500 años, llamada España, y que el Gobierno, además, lo pague con el dinero de todos los españoles. Menudo sarcasmo. Señorías, por eso estos presupuestos son el más triste resumen de una legislatura para olvidar. Pero también estos presupuestos será la despedida de esta legislatura. Es por ello que mi deber en el día de hoy va más allá de señalar la irresponsabilidad, la falsedad parcial y el nepotismo del actual Gobierno en estas cuentas y en buena parte de sus decisiones. Me niego a ser espectador o comentarista de la descomposición del Gobierno. Me niego simplemente a que me llegue la oportunidad de gobernar solo bajo la premisa de que el Gobierno lo está haciendo rematadamente mal. Y por descontado me niego a prestarme a espectáculos nada edificantes que estamos viendo, por más que sepa que me seguirán insultando el tiempo que les quede. Quiero, por encima de todo, ofrecer y garantizar a los españoles la alternativa que se merece. Este es mi primer compromiso, ofrecer certidumbre frente al caos que el señor Sánchez y sus socios generan todos los días. A la pregunta de la gente ¿a dónde va Sánchez o a dónde le llevan?, les digo con total certeza a la oposición. Y a la pregunta de cuál va a ser el próximo peaje a pagar, les aseguro que conmigo ninguno. Y a la pregunta de qué será lo siguiente, les respondo el buen gobierno que España se merece con el cambio político que España se merece. España, señorías, necesita tener un gobierno previsible, un gobierno libre y un gobierno honrado. Un gobierno previsible, no uno que a todas horas genera tensiones internas y convulsiones políticas. Un gobierno libre, no uno sometido a las minorías radicales que imponen a las mayorías. Y, sobre todo, un gobierno honrado, un gobierno honesto, un gobierno sensible, no uno que afirme sin rubor que las economías familiares no están tan mal y que la recuperación es muy robusta. ¿Alguno de los presentes sería capaz de hablarle a los españoles que hacen números para pagar la luz, que pasan frío en sus casas porque no tienen para la calefacción, que tienen dificultades para pagar la hipoteca y hacer la compra con el triunfalismo que hemos oído esta mañana? Pero no les da vergüenza, señorías. En definitiva, España necesita otro gobierno, no el que tiene hoy, y necesita otros presupuestos, no los que se presentan hoy en esta Cámara. Y como esto es lo que pienso, en mi opinión lo que pensamos la mayoría, no cabe otra opción en este debate que oponernos a esas cuentas que nos convocan aquí. Le daré 3 razones y su correspondiente alternativa. Porque mi compromiso con los españoles me convoca a decirles, primero, lo que yo nunca haré.
y después en qué pueden contar conmigo. Señorías, empezaré por la primera razón, la del constante goteo de despropósitos y escándalos de este Gobierno. La primera razón por la que el Partido Popular se opone a estas cuentas es que ustedes las han concebido como una herramienta de gestión. No, porque si así fuera, lo podríamos discutir. Realmente no son una herramienta de gestión, son una herramienta de supervivencia, única y exclusivamente, cueste lo que cueste y haya que pagar lo que haya que pagar. Por decirlo de forma resumida, técnicamente son unos presupuestos insolventes y políticamente son unos presupuestos indecentes. Este sería, señoría, el resumen de los presupuestos del año 2023. No estamos, pues, ante unos presupuestos generales, sino ante una operación que responde básicamente a los intereses particulares del señor Sánchez. Podemos exige, el independentismo impone y el señor Sánchez obedece. Este es el resumen de la negociación presupuestaria. Déjense de proseguir. Esto es lo que ha ocurrido. Podemos, los independentistas y el Partido Socialista suscribe. Se acabó. Mire, sé que el señor Sánchez tiene otras ocupaciones, pero aún así me gustaría dirigirme expresamente a él para pedirle que, en lugar de mirar a quien disiente por encima del hombro, mire a los españoles a los ojos. Señorías, le pido a Sánchez que mire a las familias que no llegan a fin de mes y les diga que lo mejor para ellos es que aprovechemos los presupuestos del Estado para que la sedición no sea un delito. Que mire a las mujeres y a los jóvenes que no encuentran empleo y que les diga que lo mejor para ellos es que aprovechemos los presupuestos del Estado para expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Que mire a los que no pueden pagar las facturas y les diga que lo mejor para ellos es reducir las penas de los corruptos por malversación. Y que mire a los autónomos que han cerrado su negocio y que les diga que lo mejor para ellos es quitarle la autonomía fiscal que tenían las comunidades autónomas, salvo algunas, que a esas se les deja. Que mire a los padres y a las madres que hacen malabares para pagar los gastos de su familia y les diga que lo mejor para ellos es que no se rebaje el impuesto de la renta. ¿Por qué? Porque lo propone el PP. Que mire a los profesionales que trabajan duro para salir adelante y dígale que la manera de generar credibilidad exterior del Gobierno de España es cargarse la separación de poderes en nuestro país. Y para que no se olvide, le proponemos al Gobierno que mire a las mujeres y les diga que para ellas lo mejor es una ley que reduce las penas a los agresores sexuales. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que mientras he dicho estas frases, todos ustedes pensaban lo mismo. Sí, pensaban que Sánchez sería capaz de mirarlos a los ojos, decirle todo esto a los españoles y mucho más y quedarse impasible. Lo saben igual que yo. Sería capaz de hacerlo. Gracias, señoría. No se preocupen. Señorías, a lo que este Gobierno ha jugado con los presupuestos es un insulto para cada una de las familias que tienen problemas en España. Porque no solo han ido en contra de los bolsillos de los españoles, también han logrado que los presupuestos vayan en contra de la dignidad de nuestro país. Han conseguido algo inédito. El Gobierno es incalificable. No ocurre lo mismo con sus alianzas. Con ellas nos han puesto a los españoles en las peores manos. En segundo lugar, un presupuesto en cualquier democracia del mundo tiene un soporte fundamental, que es la credibilidad, es decir, la realidad. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco de España, la Autoridad Independiente Fiscal, la AIREF, FUNCAS, FEDEA, elijan la institución pública o privada que quieran, la institución nacional o internacional que consideren, todas han corregido el cuadro macroeconómico del Gobierno. Todas han desmontado sus previsiones y su triunfalismo. Solo esto debería ser suficiente para dar marcha atrás, pero es que hay mucho más.
Pintan un presupuesto diferente según a quién se dirija. A Bruselas envían 2 escenarios y ninguno cuadra con los presupuestos que traen a esta Cámara. 1,5 billones de euros de deuda pública, 300.000 millones más desde que gobiernan, y aún no les parece suficiente. Siguen decididos a hipotecar más las próximas generaciones. Ustedes están viviendo a cuenta de nuestros hijos y de nuestros nietos. Están financiando, señorías, gasto corriente con deuda, y no solo las pensiones. Con el mayor endeudamiento de la historia, continúan incumpliendo la obligación de presentar un plan de reequilibrio, y no lo hacen desde el año 2020. Introducen nuevos impuestos, sacrificando el principio de seguridad jurídica, es decir, con el riesgo cierto de que otro gobierno tenga que devolver en el futuro lo que ustedes se gastan en el presente. Cada día más expertos alertan del maquillaje de las cifras de paro. Y lo cierto es que seguimos sin saber cuántos españoles tienen hoy contrato, pero están en sus casas sin trabajar. ¿Qué valor real pueden tener sus previsiones entonces? Absoluto oscurantismo también con todo lo que se refiere a los fondos europeos. Imposible saber dónde están, cómo se van a repartir e incluso si llegarán a ejecutarlos. Y por si todo esto fuera poco, el propio Ejecutivo reconoce abiertamente que tiene planes extrapresupuestarios. Es decir, que habrá ingresos y gastos que no computan en la ley porque, claro, de lo contrario, Bruselas podría formular reparos. Señorías, un Ejecutivo mínimamente riguroso no habría superado este bochorno. Público y publicado minuto a minuto. Pero el actual Gobierno nada de esto le ha cambiado los planes. Al revés. Miren, señorías, en lo que no hay ninguna duda es en que solo caben 3 explicaciones para persistir en esta estrategia. Una, se han equivocado y por soberbia se niegan a rectificar las advertencias. 2, han mentido para salvar al presidente del Gobierno, suele ser habitual. Y 3, o el Gobierno tiene razón y todo el mundo que denuncia el escándalo es un facha radical que está fuera de la Constitución. Ustedes dirán lo último, pero ya les digo yo lo que es incompetencia y mala fe. Señorías, miren, señorías, en lo que no hay duda es en que los españoles merecemos verdad y rigor sobre una cuestión tan importante, sobre el dinero de los españoles. ¿Piensan ustedes que el dinero de los españoles no tiene importancia? Para mí sí. Y yo traslado mi compromiso de que en cuanto lleguemos al Gobierno, el dinero de los españoles será muy importante. Y el dinero público no cae del cielo, sale del bolsillo de los contribuyentes, de los parados incluidos, de los vulnerables incluidos, de toda la población, y merece, por tanto, que seamos respetuosos en su gestión. Adquiero en este punto 3 compromisos expresos. El primero, auditar y mejorar los sistemas de contabilización, estadísticas y encuestas del Estado para que no se incurra en errores que quien paga después somos todos los españoles. El segundo, si contamos con organismos independientes, será para tenerlos en cuenta cuando advierten graves errores y no dejar que ello sea un mero predicamento en el desierto que nadie quiere escuchar. Si creemos en la profesionalidad de las instituciones como la IREF o como el Banco de España, debemos de dotarlas de mayor protagonismo y no descalificarlas. Yo lo haré, porque sí creo en ellos y creo que su rigor e independencia deben estar por encima de los deseos de cualquier gobierno, incluido el mío. Y el tercer compromiso es la deriva del endeudamiento. Tiene que frenarse, señorías. Debemos revisar los topes máximos de deuda en función de determinados parámetros y lo haré, para que ningún gobierno pueda volver a sobrepasar todos los límites de deuda desconocidos hasta la fecha. Han sido ustedes el gobierno que más ha endeudado de España. Y yo creo, les insisto, en otra forma de gobernar.
Ser presidente de gobierno no puede ser un fin, es un medio. Es un medio para servir a los demás. No se trata de derrotar al adversario político, no se trata simplemente de llegar al poder, no se trata de resistir, se trata de gobernar bien y de gobernar para todos. Y por eso quiero garantizar a los españoles que también para todo lo que he mencionado hay una alternativa. Los españoles pueden tener seguro de que hay una alternativa y de que esto se puede superar. Señorías, adelantaba al inicio 3 razones para justificar la presentación de este veto. El primero, que no son cuentas, que son cuentos. El segundo, que no son generales. Y el tercero es que no sirven al Estado. ¿Por qué? Porque al plantearse para aguantar como se pueda un año más en el poder, se ha olvidado lo más importante, que por encima de todo sean útiles al presente y al futuro de los trabajadores y de las familias españolas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que ilustrativo. Si el PP propone bajar impuestos y ayudar a la clase media para apoyar al Gobierno, eso está mal y, por tanto, se niega. Ahora bien, si el independentismo pide la gratuidad de la sedición o de la malversación para apoyar los presupuestos, eso está bien y, por lo tanto, se concede. ¿De verdad alguien se cree que este eslogan suyo, el gobierno de la gente, alguien se cree este eslogan? No, señorías, este no es el gobierno de la gente, este es el gobierno contra la gente, que es radicalmente distinto. Contra la gente, señorías, sí, se lo digo honestamente. Un gobierno realmente sensible que pensara en algo más que en sí mismo se comportaría de otro modo en el momento en el que estamos. No habría tardado, por ejemplo, meses en reducir el IVA de la electricidad. ¿Solo por qué? Porque lo ha propuesto el Partido Popular. Tampoco presumiría, como hace este Gobierno, de datos de inflación, siendo como somos la segunda gran economía con la inflación de los alimentos más caros y teniendo una inflación en el año 21 superior a la media de la Unión Europea y acumulando el año 21 y 22 en los entornos del 12-13% de la inflación, la más alta de los últimos 40 años. Y, desde luego, un gobierno sensible no habría utilizado a la clase media para sobrevivir. Han tenido ustedes más dinero público que ningún gobierno antes. Han tenido ustedes la mayor recaudación fiscal de la historia como consecuencia de pagar más por comprar lo mismo, que se llama inflación. No han tenido que someterse a ninguna regla de gasto. Ningún presidente de España ha podido gestionar así, sin límite de déficit, sin límite de gasto, sin límite de las reglas, sin límite de deuda. Señorías, y tienen a su disposición la inyección histórica más grande de fondos europeos. Y con todo esto, y pese a estar viviendo, insisto, la mayor inflación de los últimos 40 años, se han negado de forma reiterada a renunciar a una parte de esos recursos para que lo gestionen directamente las familias, que son quienes lo pagan. Y no solo eso, les han presionado todavía más. 2 de cada 3 euros de recaudación provienen de las familias españolas. Y dentro de ellas son las clases medias las que sufren la mayor presión impositiva. Esto es inexplicable e imperdonable. Pues bien, no estoy de acuerdo con todo esto. Yo creo que la mayoría de los españoles tampoco. No comparto que la política económica en esta situación deba limitarse a una serie de subsidios que la mayor parte de las veces nunca sabemos quién los llega a percibir realmente. No acepto que sea siempre preferible dar subvenciones en lugar de dejar una parte de los recursos en los bolsillos de las familias que más lo necesitan y que pagan las subvenciones. Y no puedo explicarle a una familia española que su gobierno mantenga la macroestructura de ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, directores generales, altos cargos y asesores más cara de la democracia española, mientras ellos, las familias españolas, ven como su cesta de la compra se ha convertido ya en todo un lujo. Y yo no quiero vivir en un país en el que si cobras
25.000 euros eres un rico para el Gobierno. Señorías, creo que todo esto es la primera decisión económica que debe revertirse en nuestro país. Por eso, además de extender el año que viene las medidas anticrisis de las familias, espero que lo hagan, solicito de forma expresa que se ponga en marcha de verdad un plan de rescate de las clases vulnerables y de las clases medias que incluya al menos las siguientes medidas. La primera, rebajar la tarifa del IRPF a todas las rentas por debajo de 40.000 euros. Si no lo hace este Gobierno, lo haré yo. Que se rebaje el IVA a algunos alimentos mientras la inflación subyacente no ceda. Si no lo hace este Gobierno, lo haré yo. Que se recupere con carácter temporal la deducción de vivienda habitual. Si no lo hace este Gobierno, lo haré yo. Y que las ayudas a la conciliación sean más amplias de lo que este Gobierno nos está planteando, más cercanas a los países más avanzados de Europa, porque si no lo hace este Gobierno, lo haré yo. Señorías, renunciaría a medidas como las que he citado si a cambio hubiese sobre la mesa otras que fuesen mejores. Por eso es que, pese a la cantidad de recursos tan grande que ha tenido este Gobierno, los resultados son los que son. Que el Gobierno de España ha sido el que peor ha gestionado la crisis económica, no lo digo yo, lo dicen todas las instituciones. Que somos el último país de la Unión Europea en recuperar los niveles de PIB anterior a la pandemia, los últimos de los 27. Y hemos escuchado aquí que estamos creciendo más que los demás. Y somos los últimos de Europa en recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019. Es irrefutable que estamos a la cola de otros países. Y en circunstancias tan adversas como las que pasaron los demás, ¿puede decirme realmente este Gobierno de qué presume? Somos el segundo país europeo en el que más ha caído la renta real disponible de los hogares. España sigue a la cabeza del desempleo en Europa en general y en el paro juvenil, y los segundos en desempleo femenil. El porcentaje de población en riesgo de carencia material severa está en niveles superiores nunca alcanzados, ni siquiera durante la crisis financiera. 16,5 millones de españoles viven en riesgo de pobreza o con carencia material severa. ¿De qué presume el Gobierno? Sé perfectamente que este Gobierno ha tenido un contexto difícil, por supuesto, como todos los gobiernos europeos. Hace tan solo 6-7 meses yo gestionaba una parte de mi país y, por supuesto, nunca le dejé un pufo a la comunidad autónoma ni nunca utilicé las minorías para salvarme y utilizar las políticas que le interesan a las minorías. Y por eso, señorías, no voy a subirme a esta tribuna a decirles que todo va bien. ¿Por qué? Porque no es cierto. A mí me preocupa que los españoles sean hoy más pobres que en el año 2018, cuando llegaron ustedes al Gobierno. Me preocupa que tengan que pagar un 20% más por alimentarse que hace 2 años. Me preocupa que 2 millones de hogares no puedan calentar su vivienda. Me preocupa que las hipotecas sean 200 o 300 euros más caras que hace 4 años y que las perspectivas en este ámbito son para empeorar, no para mejorar. Me preocupa que casi la mitad de los jóvenes sean mileuristas y que la mayoría estén viviendo peor que sus abuelos. Me preocupa y mucho que los últimos datos sobre concursos de acreedores e insolvencia empresarial estén subiendo. Me preocupa el empleo. Si hasta ustedes reconocen que se va a estancar la creación de puestos de trabajo, a pesar de los datos maquillados, imagínense. Y sobre todo me preocupa que todo esto ocurra en una España que no se ha fortalecido en los últimos años, sino todo lo contrario. Hablemos por una vez en serio de cómo marcha nuestro país. ¿Afronta España el futuro con unas cuentas más saneadas? No. Hemos sido el país de la Unión Europea que más ha aumentado la deuda pública, el que más. 200 millones de euros de deuda pública cada día. 1.400 millones de euros de deuda pública cada semana desde que ustedes han llegado al Gobierno. ¿Afronta España el futuro con un plan de ejecución de fondos europeos preparado? No. Ni existe ni se le espera, sino los resultados. Solo un 23% ejecutado, la mayoría de ellos ejecutado por las comunidades autónomas. ¿Afronta España el futuro con un tejido laboral más fuerte? No. Nadie puede decir eso si el 31% del crecimiento laboral es empleo público.
¿Afronta España el futuro con más inversión? Que hacía un minuto escuchaba. Pues mire, 12.476 millones de euros menos de inversión extranjera que hace 4 años. ¿Afronta España el futuro con más confianza? No, la confianza en España ha caído a la mitad. ¿Afronta España el futuro con las reformas necesarias? No. La única reforma que han intentado es la energética y lo están haciendo peor que mal. No hay más que ver la última subasta de renovables, desierta, en su totalidad, desierta. Pero de las pensiones, de la sanidad, de la modernización administrativa, del proyecto demográfico del rural, nada de nada que no sea propaganda. Bueno, ¿y al menos afronta España con unas instituciones más fuertes? Pues no, tampoco. Este Gobierno las ha debilitado absolutamente todas, incluido lo que nadie se había atrevido a tocar, el Tribunal Constitucional. Y la pregunta del millón, ¿entonces afronta el Gobierno de España el futuro con propósito de enmienda? Es evidente que el actual Gobierno no, pero que no les quepa duda, la alternativa a este Gobierno sí. Sinceramente, por el bien de nuestro país, me gustaría que no se dejase para dentro de un año lo que se podría hacer ahora. Somos una de las grandes economías de la Unión Europea. Tenemos una sociedad formada, trabajadores cualificados, empresas, algunas líderes mundiales. Solo necesitamos un Gobierno que crea en España. Ahora bien, llegará ese Gobierno. Llegará el Gobierno que vuelva a confiar en los españoles y baje de forma selectiva los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras. Llegará un Gobierno más reducido, con menos ministros, con menos altos cargos, con menos asesores, en fin, un poco más honesto. Llegará un Gobierno que audite para eliminar los chiringuitos creados que no aportan nada. Les prometo que en mi Gobierno no habrá un director general de políticas palanca. Le aseguro que todas las políticas de mi Gobierno serán palancas, señorías. Señorías, llegará un Gobierno que no desaproveche los fondos europeos y cree un comité de expertos de verdad del sector público y del sector privado con presencia de las comunidades autónomas. Llegará un Gobierno que pondrá en marcha una verdadera reforma de la Administración para no perder inversiones, ni por impuestos excesivos ni por trámites administrativos absurdos. Llegará un Gobierno que se tome en serio la industria y podremos volver a producir los materiales que no producimos ahora porque no funciona la industria electrointensiva. Llegará un Gobierno que trabaje por el empleo y llegará un Gobierno que, después de planificar el empleo, entonces hablará de las pensiones, porque antes de asumir recortarlas, como están haciendo ustedes, habrá que aspirar a que el mercado laboral pueda mejorar su financiación. Llegará un Gobierno que garantice la educación gratuita para las familias con niños de 0 a 3 años. Llegará un Gobierno que cree en la sanidad pública, más que de boquilla, y ese Gobierno convocará en el primer Consejo de Ministros un MIR extraordinario para médicos de familia y que puedan las comunidades autónomas atender en los centros de salud a los pacientes. Este Gobierno llegará y la política en España volverá a ser lo que nunca debió de ser. Una búsqueda de soluciones, no una búsqueda de culpables. Diálogo, no enfrentamiento. Moderación, no radicalismo. Señorías, permítame 2 preguntas para finalizar. ¿Hacia dónde se está dirigiendo España? ¿Y hasta dónde llegará el Gobierno durante el tiempo que les quede? Y la respuesta es que se debe consultar a los españoles si están de acuerdo con el rumbo que ha tomado el Gobierno, si aceptan o reprueban esta progresiva quiebra constitucional. Si no existe el más mínimo propósito de enmienda, que dé marcha atrás en los pactos con Esquerra o con Bildu, que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya. Que Sánchez convoque, señorías, ya a las urnas, que intente estar 4 años. Me parece bien si los españoles así lo deciden, pero no sigamos con este deterioro. Porque, ¿cuál es el precio que pagaremos la próxima semana? ¿Cuál será el próximo peaje a pagar a quienes les entra urticaria si alguien les dice que son españoles? Que Sánchez convoque ya
y le dé la voz a los españoles para que con su voto digan si quieren continuar en esta deriva o prefieren un camino más seguro, más estable, que le vamos a proponer y a garantizar nosotros. Que Sánchez convoque ya, porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando. Y ninguna de ellas, de estas decisiones, tiene el aval de la mayoría social. ¿Saben por qué? Porque ni las llevaba en su programa electoral, ni las defendió durante la campaña, ni se comprometió con ellas como candidato. Lo que prometió fue hacer todo lo contrario. Por eso no tiene el aval para hacer exactamente lo contrario de lo que se comprometió. Que Sánchez convoque ya, porque no tiene ningún derecho a hacer esto sin antes preguntarle a la gente. ¿Pero qué miedo tenemos a la democracia? Preguntemos a la gente. Preguntemos a la gente si avala sus decisiones. Mire, señorías, ha engañado al pueblo, ha engañado a la gente, ha engañado a todos, incluyendo su partido. Y si no, fíjense lo que están firmando los exministros de Felipe González, incluso de Zapatero, pidiendo simplemente que no se siga engañando a la gente. Señorías, soy consciente de que estos presupuestos pueden seguir su tramitación, no tienen ningún mérito. El sanchismo ha hecho lo inimaginable, pero eso no es loable. Eso, en mi opinión, es vergonzante. Gracias a sus cesiones, hoy tienen la mayoría parlamentaria, pero olvídense, no tienen la mayoría social. Estoy seguro, y si creen que me equivoco, demuéstrenlo. Si creen que ustedes tienen la mayoría social, convoquen elecciones generales y todos los españoles podremos decidir si realmente tienen o no la mayoría social para hacer lo contrario de lo que han dicho. Señoría, ya sé que quiere pasar a la historia. Adelante. Hágalo ya. Cuanto antes mejor. Quédense en la historia y permitan que España olvide esta parte de la historia, que es realmente una pesadilla. Señorías, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, usted no ha subido a la tribuna para hablar de presupuesto, que es de lo que menos ha hablado. No. Usted ha venido a hablar de otra cosa. Y permítame que le diga, últimos presupuestos de esta legislatura. De esta legislatura. Porque esperemos tener presupuesto y gobierno de progreso para largo. Verá, usted no ha planteado y ha tenido la oportunidad una alternativa a estas cuentas. No. Dígame, todos hemos intentado tomarle nota, ¿qué alternativa ha planteado usted a estas cuentas? Ninguna. Porque usted hoy aquí lo que ha hecho es una evidencia de sus debilidades y de sus carencias. Verá, usted criminaliza a los nacionalistas porque usted solo puede pactar con la ultraderecha de este país. Eso sí, señor Feijóo, antaño ustedes se han entendido con los nacionalistas en la intimidad, eso sí, sin foco. Usted ningunea los datos, las políticas del Gobierno, no hace caso a las estadísticas oficiales, no que publica este Gobierno, sino los organismos internacionales,
porque usted no da pie con bola, señor Feijóo, en materia económica. ¿Quién le asesora? ¿Quién le asesora, señor Feijóo? Cambie de asesor económico, porque a usted no le asesora, desde luego, un equipo que sea capaz de trasladarle cuestiones reales, iniciativas reales que pueda usted plantear. Y verá usted, señor Feijóo, lo ha hecho reiteradamente al final de su intervención. Usted pide elecciones porque usted teme que le pase lo mismo que al señor Casado. Lo mismo. Va usted encarrilando ese camino. Y, por cierto, señor Feijóo, yo le aconsejo que se escuche después en diferido, porque ha repetido usted aquí, que parece que se ha dado un chute de eso, de lo que le voy a decir, disculpe, que ha tenido usted una sobredosis de eso, de lo que le voy a decir, de nacionalismo. Le voy a decir por qué. ¿A qué le suena este lema, señor Feijóo? ¿Qué miedo tienen a la democracia? ¿A qué le suena este lema? Si creen que se equivoca, ¿por qué no le dan ustedes la voz al pueblo? Son el lema que utilizó los nacionalistas para pedir la convocatoria del referéndum. Señorías, un momento. La misma palabra. Por eso decía... Señora ministra, espere un momento, por favor. Señorías, por favor, hemos escuchado... Señorías, por favor, senador Ramos Acosta, guarde silencio, por favor, si es tan amable. Un momento, señora ministra. Señorías, ¿son tan amables de escucharme? Sí. Señorías, eso... señora ministra, espere un momento, por favor. Por Señorías, decía, ¿son tan amables señoría... de escucharme, por favor? Hemos escuchado al anterior orador con tranquilidad y normalidad. Intentemos mantener la misma tónica durante el resto del debate. Puede continuar, señoría. Por eso decía, señoría, que había tenido usted una sobredosis de nacionalismo, porque incluso había hecho suyo los lemas que se coreaban y que se repitieran para solicitar el referéndum. Usted, señor Feijóo, no sé si se escucha, yo le he escuchado atentamente y créame que le diga con todo el respeto que ha sido una enorme decepción cuando usted se ha subido a la tribuna. ¿Sabe por qué? Porque usted ha puesto de manifiesto que el Partido Popular no tiene ningún proyecto político que ofrecer a los ciudadanos de este país. O sí lo tiene, señor Feijóo, o sí lo tiene, les da a usted miedo explicarlo, lo cual no sé qué es peor, si no tener proyecto o tenerlo oculto. Porque usted, creo yo, que vino algo más a la política nacional. Desde luego, no a poner en duda la legitimidad de este Gobierno, que lo hace usted todos los días y a cada momento, no a ser capaz de cuestionar las normas legales cuando ustedes están en la oposición, que lo hace usted cada día y todos los días. Y hay algunas cosas que se desprenden de su intervención que llaman la atención. Usted está diciendo, señor Feijóo, que los grupos parlamentarios que están representados en esta Cámara o en el Congreso de los Diputados no tienen la representación legítima de las urnas. Usted está diciendo, señor Feijóo, que un ejecutivo elegido democráticamente no tiene la capacidad de poner en marcha la acción política que considere necesario y que se requiere que le paren, señor Feijóo, como usted dice en sus entrevistas o dice en algunas de sus apariciones públicas. Yo creo que usted utiliza esas hipérboles y esas expresiones porque no quiere usted aparentar ser blandito, que es de lo que a usted le acusaron cuando usted llegó bajo ese halo de que la moderación presidiría su mandato, y estamos viendo de todo menos moderación, señor Feijóo. Estamos viendo crispación, estamos viendo bronca, estamos viendo mentiras, estamos viendo ruido y estamos viendo, sobre todo, que una vez más ustedes con su actitud lo único que hacen es alimentar a la ultraderecha de este país, que es la que se aprovecha electoralmente, usted lo sabe, la que se aprovecha de eso, de ese discurso del cuanto peor mejor,
porque son ellos los que tienen después el rédito electoral y, por tanto, el que se lleva de alguna manera el trabajo que ustedes desarrollan. Por tanto, señoría, usted, una vez más, aquí en esta tribuna ha tenido oportunidad de explicarle a los españoles cuál era su alternativa presupuestaria y ha obviado esa oportunidad. Y, señor Feijóo, ¿a usted le parece que los datos objetivos que dicen las encuestas respecto a que tenemos en este momento el mayor número de afiliados que hemos tenido en la serie histórica, a que tenemos un porcentaje de tasa de paro por el entorno del 12%, a que este país está creciendo más que la media de la zona euro, a que la inflación es la más baja de la zona euro, ¿a usted le parece que esos son datos triunfalistas? Es a usted, señor Feijóo. ¿A usted le parece que estos datos oficiales son datos triunfalistas? Y todo porque usted quería y creía que de la mano de la situación económica de este país ustedes iban a llegar de puntillas a la Moncloa. Esa es la cuestión. Y eso a ustedes se les ha caído. Verá, hace unos días dijo usted, señor Feijóo, estamos a pocas semanas de entrar en una recesión técnica. Lo dijo usted hace unos días, a lo mejor ya se le ha olvidado. Y la realidad es que España, en el último dato, es el país con la inflación más baja, que el paro ha caído al nivel más bajo desde 2007. Como le decía, señoría, que ningún organismo internacional prevé una recesión para España, que están mejorando las previsiones de crecimiento y, por tanto, señoría, estamos hablando de que la acción política del Gobierno está resultando de utilidad, de interés para combatir la inflación, que es la principal amenaza que tiene la economía española. Insisto, 6,6 en el dato homologado, el último dato publicado, en relación con la media de la zona euro. ¿Ese dato le parece a usted que no tiene importancia o simplemente lo obvia y prefiere usted quedarse abonado al catastrofismo? Decirle, señoría, que las cuentas son muy importantes. Usted decía anteriormente que el dinero a usted le importará cuando llegue a la Moncloa. No, a nosotros nos importa el dinero siempre, cuando estamos en la Moncloa y también en la oposición, señoría. Sí, claro, que el dinero público que pagan los impuestos de los ciudadanos, y como siempre digo, no es interactivo, el debate es con el señor Feijóo, que pagan todos los ciudadanos, se tiene que administrar de forma correcta desde el ejercicio de la tarea de gobierno, pero también desde la tarea de la oposición y desde el control que tiene que ejercer la tarea de la oposición. Y por eso las cuentas son clave para ese crecimiento robusto, ese crecimiento compartido en el que la derecha se opone. Y hablaba usted, señoría, y no me importa hacerle frente a ese debate, insisto, que no era de presupuesto, que era un debate de política general, que la política del Gobierno con Cataluña lo que busca es mantener a Sánchez en la Moncloa. Mire usted, señor Feijóo, la política del Gobierno con Cataluña lo que procura es fortalecer al Estado, fortalecer la convivencia, fortalecer la capacidad de entendimiento entre todos los españoles. Porque le quiero recordar que cuando España estuvo al borde de la quiebra fue durante un gobierno del Partido Popular. Fue con ustedes, señoría, fue con ustedes, señoría, al mando el Partido Popular de este país cuando se celebró un referéndum ilegal en Cataluña. Fue con ustedes cuando el señor Puigdemont se escapó por la frontera. Fue con ustedes, señoría, cuando se hizo una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Con ustedes. Y ustedes han dejado una herencia en relación con Cataluña que desde el minuto 1 este Gobierno, con el diálogo y impulsando la convivencia, está intentando, señoría, dejar atrás para que el año 2023, 2024, 2025 no nos retrotraiga al año 2017, donde se produjeron estos lamentables hechos. Y por eso, señoría, de judicializar la política no es atentar contra la división de poderes, es devolver a la política algo que nunca debió de salir de ese ámbito porque algunos escondieron la cabeza como el avestruz.
Porque la reforma del Código Penal, señoría, no deja indefenso al Estado de Derecho. Lo que deja indefenso al Estado de Derecho es que se incumpla la Constitución. Y ustedes hacen alarde. Alardea de incumplimiento constitucional. Es más, usted ha llegado a decir que usted es la garantía de que no se alteren las mayorías en los órganos de gobierno de los jueces, porque usted se erige como el único garante constitucional. ¿Hay algo más antidemocrático, señor Feijóo? Usted dice que las reformas son trajes a medida, se le olvida cómo hicieron ustedes las reformas en el año 2015, si se hizo o no pensando en Artur Mas, y por tanto, señoría, entiendo que lo que usted viene a traer, las cuestiones de política general que usted ha comentado en esta tribuna, no se corresponden con la realidad. Por cierto, señor Feijóo, se lo voy a volver a repetir, que se lo hemos hecho todos los portavoces del Gobierno y del partido. No se despenaliza en la propuesta del Partido Socialista ninguna forma de malversación. Es más, señor Feijóo, el Gobierno endurece el Código Penal con un nuevo delito de corrupción. Guarden silencio, señorías. Silencio, señorías. Con el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Acaso se ríen ustedes, señoría, porque hay alguno de ustedes que no quiere explicar si tiene un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros? Algo que aconseja la ONU, que recomienda la ONU, señor Feijóo, que recomienda tipificar el enriquecimiento ilícito, algo que aconseja la Fiscalía Anticorrupción de nuestro país, justamente el que se pueda tipificar este nuevo delito. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a votar a favor, señor Feijóo? ¿Se van a abstener? ¿Van a votar en contra? Porque usted, de hecho, no ha dicho absolutamente nada. Y nosotros sí que hemos expresado nuestras líneas rojas. Primero, que esa reforma que proponemos del Código Penal no va a suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción política. Ténganlo claro, señoría, a ningún procesado o condenado por corrupción política. Y segundo, señoría. Senadora Acedo Reyes, guarde silencio, por favor. Y segundo, señoría, que todo uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que estar tipificado en el Código Penal. Y, por tanto, con la propuesta del PSOE, ambos objetivos se cumplen. Por tanto, ni se rompe España, ni dejamos inmunes delitos que hayan sido juzgados. Dejen ustedes de mentir, de confundir a la gente y pongan alternativas reales. Por cierto, señor Feijóo, dice usted que este no es el gobierno de la gente, que es el gobierno, ha dicho usted, creo que le he tomado nota, contra la gente. ¿Me puede usted decir, señor Feijóo, qué es eliminar el impuesto de patrimonio que tiene como promedio un pago o personas que tienen más de 3 millones de euros de promedio del patrimonio? ¿Es ir contra la gente o es defender las élites de este país? ¿Qué tiene usted que decir, señor Feijóo, de su voto contrario a ponerle un impuesto a las energéticas o a las entidades financieras que tienen beneficios extraordinarios? ¿Es para usted una defensa del gobierno de la gente o la defensa de las élites que usted representa también en esta materia? Si uno pone en marcha medidas que pretenden bajar el IVA de la luz o el IVA del gas, que pretende poner transporte público gratuito o que pretende incrementar el ingreso mínimo vital en un 15% y ustedes votan en contra, ¿significa que ustedes están a favor de la gente o que siguen ustedes perpetuando esa representatividad de las élites de este país? Si ustedes votan en contra del incremento de las becas a los ciudadanos, si ustedes votan en contra del incremento de las partidas en dependencia o en sanidad pública, ¿están ustedes del lado de la gente o siguen ustedes representando a esa minoría a la que ustedes rinden cuenta? Por cierto, señor Feijóo, dice usted que este Gobierno cree que si alguien cobra más de 25.000 euros, creo que ha dicho,
es que es rico. No, señor Feijóo, se lo digo con toda la rotundidad. Evidentemente este Gobierno no piensa que es rico. Ahora, ¿el Partido Popular piensa que si alguien tiene un patrimonio de 3 millones de euros es rico o para ustedes clase media? Porque esa es la política que usted practica. La política que usted practica es quitarle recursos a la sanidad pública, a la educación pública, que la disfrutan todos, para mejorar la situación económica, el ahorro de esas élites. Por cierto, señor Feijóo, ¿el plan económico que presenta el Partido Popular es de rebaja masiva de impuestos o no? Porque yo le escucho aquí en la tribuna y al final uno no se aclara de qué es lo que plantea. O sea, ¿ustedes están de acuerdo o no con bajarle los impuestos a los ciudadanos? Porque por una parte dice que su rebaja es quirúrgica, que es la que plantea el Gobierno y ustedes votan en contra, y por otra parte usted habla de la rebaja de impuestos de la que tuvieron que retranquear una vez que en el Reino Unido esa política que ustedes preconizaban, que ustedes practicaban, produjo un hundimiento de la bolsa con la dimisión incluida de la primera ministra. ¿Es ahora esa o no la política del Partido Popular? Porque la única receta económica que ustedes han practicado desde que llegaron a la oposición es justamente la bajada de impuestos. Se les olvida, además, que cuando ustedes llegan al Gobierno, ustedes suben los impuestos más que nunca los sube un Ejecutivo a lo largo de la historia. Eso a ustedes directamente se les olvida. Por cierto, señor Feijóo, habla usted de bajada de impuestos generalizada, cosa que está absolutamente contraindicada, y habla usted de auditar las cuentas públicas. Usted siempre, el Partido Popular siempre, intenta arrojar una sombra de duda sobre la gestión que hacen los gobiernos socialistas, en este caso el Gobierno de Progreso de este país, sin aportar, señor Feijóo, ni un solo dato de por qué ponen ustedes en cuestión la gestión de esas cuentas públicas que están auditadas por el Tribunal de Cuentas, que están auditadas por la AIREF, que están auditadas por el conjunto de los organismos. Pero ¿saben qué, señorías del resto de la Cámara? Que cuando el Partido Popular habla de auditar las cuentas públicas y habla, como habló el señor Bravo, de agujeros, es cuando ustedes se están preparando, lo hicieron durante el Gobierno de Zapatero, para decir una cosa en la oposición y hacer otra cuando llegan al Gobierno. Es la excusa que utilizan para, cuando llegan al Gobierno, provocar un recorte del gasto público que afecta a la mayoría de los ciudadanos. Porque, señoría, este Gobierno está bajando el déficit mucho más de lo que bajó cualquier gobierno del Partido Popular. Y este Gobierno está llevando las ratios de deuda a unos niveles mucho más razonables de los que trabajó y de los que gestionó el propio Partido Popular. La tercera propuesta que usted hacía, primera bajada de impuestos, segunda auditoría de las cuentas públicas, que es evidente que es su excusa para posteriormente practicar políticas de austeridad, es la que tiene que ver con la AIREF. Tenemos aquí en la bancada al que era el anterior responsable de la AIREF. ¿Usted recuerda, señor Feijóo, lo que ocurrió durante el Gobierno del Partido Popular? ¿Usted recuerda los calificativos del señor Montoro relativos a la AIREF? Y lo más grave, ¿usted sabe que la AIREF tuvo que llevar al Gobierno del Partido Popular a la Audiencia Nacional porque obstruía el trabajo de este organismo independiente? Por tanto, señoría, ninguna credibilidad, cero credibilidad en el respeto que usted le tienen a los organismos independientes. ¿Está usted no de acuerdo, señor Feijóo, con las propuestas que se están proponiendo en Europa? No habla usted nada de las propuestas en Europa. ¿Está usted de acuerdo con la solución ibérica? ¿Qué posición tiene el Partido Popular respecto a estas cuestiones? ¿Está usted de acuerdo o no con el gasoducto? ¿Qué posición tienen ustedes respecto a esta cuestión? Muy bien. Con respecto a la conexión entre España y Francia para Europa, ¿están ustedes de acuerdo con la cumbre que se está desarrollando entre los dos países para ver cómo se financia esta infraestructura? No está, que le da igual. Es que al Partido Popular le da igual el futuro de este país.
Verá usted, señor Feijóo, pactar, dice usted, estos presupuestos es pura supervivencia. Pactar este presupuesto es pura supervivencia, ha dicho en la tribuna. ¿A usted le parece, señor Feijóo, que pactar con 10 grupos políticos es supervivencia? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tener una mayoría superior a la que se exige para la aprobación de presupuestos es un problema de supervivencia? ¿O es un problema de talante democrático, señor Feijóo? Ha calificado estos presupuestos como indecentes. ¿Y sabe lo que es indecente, señor Feijóo? Indecente es ir a Europa a hablar mal de nuestro país con el simple propósito de que no lleguen los fondos europeos. Si a usted le preocupa que los ciudadanos lleguen a fin de mes, vote usted las cuentas públicas. Si a usted le preocupa que los ciudadanos voten a fin de mes, comprométase a votar las medidas del decreto de Ucrania. Si a usted le preocupa que los ciudadanos lleguen a fin de mes, ¿por qué ha votado usted en contra, por ejemplo, de las bajadas fiscales que se plantean en este proyecto de presupuesto? Porque a usted no le preocupan nada los ciudadanos de este país, señoría. A usted lo que le preocupa es el desgaste al Gobierno de Sánchez, porque desde el primer día ustedes no han reconocido la legitimidad de este Gobierno. Y se lo decía al presidente este fin de semana, antes de pedir elecciones en este país, se lo decía al presidente, reconozcan la legitimidad de un Gobierno democrático, porque el poder, señores del Partido Popular, no les pertenece a ustedes, le pertenece al pueblo. Si usted habla de la retirada de la Guardia Civil de Navarra, señorías del PP, cuando ustedes acordaron la transferencia a la comunidad foral de las competencias de tráfico, ¿pensaron ustedes en la Guardia Civil de Navarra? Cuando Unión del Pueblo Navarro así también lo exigió, ¿ustedes estaban intentando echar a la Guardia Civil de Navarra? Porque les recuerdo, el Partido Popular quitó de Navarra a más de 330 agentes. ¿Sabes cuánto ha puesto este Gobierno desde que llegó a la Moncloa? 90 agentes más de los que se encontró en el año 2017. ¿Usted habla de separación de poderes, señor Feijóo? ¿De verdad tienen desparpajo político de hablar de separación de poderes cuando ustedes están con su veto bloqueando las mayorías para la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Cuando ustedes, que estamos intentando desbloquear el Tribunal Constitucional, han vuelto otra vez a trasladar una situación de bloqueo y una situación de veto, echándose las manos a la cabeza y volviendo a reafirmar que mientras que ustedes tengan esas mayorías no van a permitir la renovación de los órganos de funcionamiento de gobierno de los jueces? ¿Ustedes hablan de separación de poderes cuando están impidiendo que estos órganos puedan ejercer sus derechos constitucionales? Usted mismo puede tener el calificativo. Y le digo sinceramente, señor Feijóo, no vamos a volver a las políticas del Partido Popular. No vamos a volver a quitar la tarjeta sanitaria a cientos de miles de personas. No vamos a quitar la ayuda a la dependencia a personas que no se pueden valer por sí mismas. No vamos a volver a poner copago farmacéutico a los tratamientos de salud. No vamos a volver a subir las tasas universitarias, a suprimir las becas o a exigirle mayor esfuerzo a los hijos de los trabajadores. No vamos a aumentar los impuestos y menos a los yates de lujo que propusieron ustedes bajarlos. No vamos a abaratar el despido. No vamos a cargarnos la negociación colectiva, no vamos a reducir las prestaciones por desempleo, como ustedes sí hicieron en la anterior crisis financiera. Y, señorías, no tienen legitimidad para hablar de la pobreza, porque el escudo social que ha desplegado este Gobierno, que desplegó en la pandemia, actuó como un verdadero cortafuegos para la desigualdad. Lo dice el índice Gini, lo dijo tras la pandemia y lo dice en los últimos datos publicados. Ustedes sí hicieron una gestión económica que incrementó de forma alarmante la desigualdad en nuestro país. Verá,
La gestión del Partido Popular encareció la vida de la gente. La renta por asalariado fue, al final de la legislatura del Partido Popular, un 3,7% más baja que la llegada al poder del Partido Popular. La renta media por persona en el año 2011 era, señor Feijóo, de 13.900 euros. En el último año 17 del señor Rajoy, la renta fue un 1,5% menos. Con el Gobierno de Rajoy, las personas en situación de pobreza aumentaron 500.000 más de personas en esta situación. Un 18% más de trabajadores se situaron en riesgo de pobreza. Los sueldos experimentaron una clara devaluación salarial. Bajaron un 5,1% durante la gestión del Partido Popular. La deuda pública, señor Feijóo, aumentó durante su mandato en 29 puntos porcentuales, lo que supusieron 400.000 millones de euros más de deuda. Este Gobierno está bajando la ratio, como le decía en mi intervención. Ustedes dejaron que la Seguridad Social acumulara un déficit tras déficit después de vaciar la hucha de las pensiones. De hecho, multiplicaron el déficit de la Seguridad Social, situándolo en 19.000 millones de euros. Y ustedes consumieron más de 60.000 millones que se quedaron la hucha de las pensiones a disposición de los poderes públicos. Ustedes obligaron al 50% de los trabajadores a un empleo parcial sin quererlo. Empujaron a los parados en un 60% a la exclusión social. Abandonaron a 1 de cada 4 niños o niñas justamente a una situación de falta de inclusión. Duplicaron el número de jóvenes que tenían que emigrar cada año. Efectivamente, señor Feijóo, este Gobierno no va a volver a esa situación que generó el Partido Popular y seguiremos apostando por el progreso. Y termino, señoría. Sí, ya sé que les molestan los datos. Seguro que a lo largo del debate de hoy tendremos ocasión de seguir siendo capaces de repasar todas las cifras que tienen que ver con el déficit y la deuda. Ustedes, señor Feijóo, creían que la situación económica de este país y que el sufrimiento de la gente, en definitiva, que es la que sufre las situaciones económicas que no se gestionan adecuadamente, los iba a llevar de puntillas a la Moncloa. Se lo he dicho anteriormente. Porque es verdad que no se puede elegir, señor Feijóo, cuando se tiene un virus que irrumpe en la vida de las personas, en la vida de todos los países a nivel internacional, ni puede uno prever que Putin va a invadir otro país y va a poner en liza, en quiebra, el orden internacional. Eso no se puede elegir, desgraciadamente. Lo que sí podemos elegir los gobernantes es cómo afrontamos esos distintos retos y cómo afrontamos las distintas situaciones. Usted lo ha dicho muy claramente a lo largo de su exposición. Usted no ha dado ninguna alternativa, usted no tiene proyecto para este país, usted no tiene equipo económico que asesore al Partido Popular y que le permita al menos poner encima de la mesa iniciativas que hagan que realmente el Gobierno las pueda estudiar o pueda al menos tenerla en consideración esta Cámara. Ustedes todos lo fían, como le digo, como lo decimos siempre, a que se provoque por parte de la derecha desgaste a este Gobierno y, por tanto, que eso sea lo que les permita llegar a Moncloa. Y ustedes, por tanto, señorías, van a seguir practicando esa política de inutilidad que no permite mejorar la vida de la gente, que se monta en la bronca, se monta en el ruido, se monta en la crispación, obviando que esto no tiene nada que ver con los problemas de los ciudadanos, que lo que quieren es que los políticos nos pongamos de acuerdo para paliar su sufrimiento con motivo de esta situación económica. Lo que quieren es que los que tienen mayor capacidad aporten más. En este momento se llamen energéticas, entidades financieras o grandes patrimonios, que seamos capaces de redistribuir la riqueza, señor Feijóo, para que no sean los mismos los que paguen las consecuencias de la crisis y, por tanto, para que se practiquen políticas de justicia social, que lideremos en Europa con la ejecución de los fondos europeos, que si quiere usted hablaremos de ello a lo largo también,
de esta jornada del día de hoy, o que seamos capaces de promover los grandes cambios que tiene que sufrir el modelo económico de nuestro país para permitir que podamos afrontar con mayor competitividad los grandes retos. Eso es lo que quiere la gente, eso es a lo que se dedica este Gobierno, mientras que ustedes, insisto, permanentemente la mentira, el insulto o la bronca. Pero fíjese, señor Feijóo, que la última parte de su discurso ha sido en sí misma una enmienda a la totalidad a lo que ustedes practican. De hecho, señores de Vox, no se preocupen porque el señor Feijóo va a presentar una moción de censura, pero se la va a presentar a sí mismo dentro del Partido Popular, porque lo que dice nada tiene que ver con lo que se practica posteriormente. Porque no tiene ningún tipo de credibilidad, señor Feijóo, que usted haya contrapuesto la moderación a la radicalidad, porque usted practica radicalidad. No tiene ningún tipo de interés el que usted hable de que usted intenta la concordia, cuando lo que ustedes permanentemente atizan es el enfrentamiento entre territorios y el enfrentamiento entre las distintas sensibilidades de España. Porque no tiene ningún tipo de interés que usted hable de la legitimación de las instituciones cuando ustedes practican el bloqueo sistemático de la renovación de los órganos constitucionales que tienen que ejercer su tarea, porque a ustedes los ciudadanos no le tienen a mano cuando se trata de aprobar medidas que permiten mejorar su bienestar, porque en definitiva, señores del Partido Popular, ustedes siguen practicando una política que nada tiene que ver con la preocupación del día a día de los ciudadanos y siguen ustedes instalados en el cuanto peor, mejor. Pero no se preocupen porque este Gobierno va a seguir trabajando en lo que viene haciendo desde el inicio de la legislatura. Primero, en el combate contra la pandemia, en el que afortunadamente vamos venciendo de forma definitiva este virus. En segundo lugar, señorías, siendo capaces de combatir las consecuencias económicas de la guerra, también con unos presupuestos que nos permiten estar en mejores condiciones. Por cierto, señor Feijóo, la AIREF y la Comisión Europea ha avalado el escenario presupuestario. Se lo repito, señor Feijóo, la AIREF y la Comisión Europea ha avalado el escenario presupuestario, ha avalado el escenario que da cobertura a estos presupuestos y ha avalado que efectivamente, si se van a tomar medidas con motivo de la guerra, se tenga en cuenta el margen fiscal que de forma transparente ha declarado nuestro país. No mientan, no hace falta recurrir a la mentira para presentar una alternativa a este Gobierno. Si ustedes la tienen, van tarde en explicarla, señorías. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar de la gente. Ustedes sigan en la bronca, en el ruido, en la crispación, en la inutilidad de la política, porque mientras que sigan ahí instalados, los ciudadanos notarán que hay un antes y un después con la llegada de este Gobierno progresista. Muchas gracias.